Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos de reflexión y ayuda para nuestra fe cristiana y católica. Nos encontramos en el domingo 30 de la recta final de este año litúrgico. Hay algunas anotaciones previas que debemos de tener bastante presente para poder entender el Evangelio de esta semana. Una de ellas viene siendo que no se nos debe de olvidar que los evangelios siempre están engargolados, unidos, como también en un eslabón que hace toda una cadena. Están continuados porque son, como hemos comentado en otro momento, toda una catequesis para nuestra vida y nuestro caminar en esta fe del Señor Jesús. Otra de las cosas más directas de ahora viene siendo lo que oímos en el Evangelio de parte de el ciego de nacimiento, diciéndole a Jesús, al oír que el que era el que estaba pasando, Jesús de Nazaret comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Si nosotros hemos observado la bandera de Israel, tiene la estrella de David. Por otro lado, también en Jerusalén hay la tumba de David, que está bastante protegida, como también cuidada de parte de los israelitas, inclusive con coronas de plata. Y esto nos da a entender que hay todavía hasta ahora en ellos eso de David, y más que de David, el Mesías, que de David iba a venir el Mesías. De ahí volvamos allá en el tiempo de la recapitulación de todas las tribus o el censo que se mandó a hacer, que todos fuesen a la casa donde eran sus antepasados, y es en Belén de Judá donde precisamente allí nació David, el Mesías, el que iba a liberar al pueblo de Israel y lo iba a poner arriba de todas las demás naciones, y también desaparecerían todos sus enemigos.
De ahí que nos lleva precisamente a que este ciego, Bartimeo, está con esta aclamación insistente: Hijo de David, ten compasión de mí. Y el ciego fue llamado por Jesús: levántate, porque Él te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Semana pasada, también a los 2 discípulos o apóstoles, ¿qué desean? Que nos concedas que esté uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y este tal pregunta, y más que pregunta, que puede él hacerlo, como también con los apóstoles, también con este ciego. El ciego le contestó: Maestro, con mayúscula, que pueda ver. Ojo, no es cúrame, sáname, sino que pueda ver. Pero ese ver está más allá del ver material o de los ojos o de nuestra vista, a tal grado que precisamente le dice el Señor: vete, tu fe te ha salvado. Y luego continúa: no debemos de dejarlo tan ligeramente a un lado. Y al momento recobró la vista. Y aquí está. Y comenzó a seguirlo por el camino. ¿Cuál camino? Está en Jericó, antes de Jerusalén. Es discípulo, pero también es seguidor de Jesucristo, o más bien también donde lo van a matar. Ese es el discipulado. Ese es el seguir al Señor. Cosa que precisamente estaban bastante equivocados los 2 apóstoles, Santiago y Juan, hijos del Zebedeo. Haremos un espacio y regresamos. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio.
Continuamos con este segundo segmento de una liturgia para la vida. Comparte estos momentos de reflexión cristiana y católica el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Estamos viendo el Evangelio de este domingo 30, donde nos está poniendo un mensaje bastante importante de ser discípulos y seguidores de nuestro Señor, como lo está relatando el Evangelio de hoy. Vete, tu fe te ha salvado. Al momento, recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. En la primera lectura de Jeremías nos da una pauta bastante buena. Una de ellas viene siendo precisamente que ya se nombra a nuestro Padre o Yahvé, porque yo soy, dice Jeremías, yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Hemos comentado en otro momento que a veces nos quedamos con una buena falacia o falsedad, diciendo que hemos escuchado por ahí, todas las religiones hablan de Dios. Toda la Biblia nos habla de Dios. Pero un Dios, ante todo en el Nuevo Testamento, Padre. Y también aquí en Jeremías se está precisamente ya revelando este Padre que precisamente cuida a su pueblo. Pueblo que va a Jerusalén después de el exilio en Babilonia, y nos da precisamente varias pautas de este hecho. Griten de alegría por Jacob, regoncíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Y luego nos dice, he aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos viene el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar luz. El ciego y el cojo. El ciego, Bartimeo también en el Nuevo Testamento. En Jesús, Él será precisamente otro que a su pueblo lo recogerá y cargará. Después nos va a decir la Sagrada Escritura, cargó en la cruz, en sus sufrimientos, todos nuestros pecados. Es por eso que precisamente, segunda lectura, Hebreos lo está poniendo como precisamente como un sacerdote, un pontífice.
Y pontífice quiere decirnos puente, puente entre el cielo y la tierra. El cielo invisible, Dios también inaccesible, Dios trascendente, más allá de los de esta tierra. Une el cielo con la tierra. Él será, por excelencia, el pontífice, el puente de Dios con nosotros, nosotros con Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer precisamente a través de su sacerdocio. ¿Y cuál es este sacerdocio? Ofrecer sacrificios, dones por nuestros pecados, para unirnos a ese cielo o a ese Dios, pues que nosotros somos ignorantes y extraviados, mas también envuelto en nuestras debilidades. Y luego vámonos a los sacerdotes actuales, que son también, ofrecerán sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Ahora también, no se nos olvide que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Después de ponernos el agua bautismal, viene el óleo crismal, diciéndonos el ministro, para que seas con la demás iglesia bautizada, Cristo sacerdote, profeta y rey. Y sacerdote es puente. Sacerdote es el que ofrece sacrificios por otros y por nuestros pecados. Y aquí sería que en nuestro caminar de la vida, todo lo que yo haga en favor, en construcción, en el plan de Dios, y sufriendo y desgastándome por Él o por ello, estoy santificándome. Por eso lo aclara bien la Constitución Lumen Gentium. La santidad en todos aquellos que desde su responsabilidad, ciencia, como profesión, trabajo, se está construyendo una vida en el plan de Dios, en el plan de la salvación, porque esta historia o la salvamos, o la detenemos, o la también la bajamos al mal o con el mal. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Estamos ahora dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, que fue hecho público para nuestra Iglesia en 1995. Y este catecismo, ¿qué nos habla acerca de la liturgia? Continuamos. En el periodo que va del siglo XVII a principios del XX, el contenido de los catecismos siguieron cercanos a la teología de la controversia o apologética y permanecieron lejanos de la Sagrada Escritura y de la liturgia. Su mensaje era abstracto. El método de su aplicación fue el deductivo, la pedagogía magisterial y depositaria. Esto lo comentábamos también la semana pasada, que los catecismos eran en razón de controversia acerca de los dogmas de nuestra fe. Como también vemos en otros concilios que prevalecía mucho esta controversia, pero también con una buena aclaración acerca sobre todo de los dogmas de nuestra fe. Continúo. El Concilio Vaticano I tuvo entre sus propósitos la elaboración y publicación de un catecismo destinado a los niños, que pudiera memorizar su contenido, a fin de ofrecer formas auténticas y precisas de la fe, como respuesta a la ideología científica, a los movimientos anticristianos o la perplejidad eclesial que, juntos, desfiguraban la identidad de la fe católica. La guerra franco-prusiana interrumpió el concilio y dejó el proyecto sin realizar. Antecedentes inmediatos al Concilio Vaticano II. En los albores del Concilio Vaticano II volvió a aflorar la vieja idea del Catecismo Universal. Pero los nuevos tiempos y la nueva sensibilidad catequética llegaron a nivel de comisiones preparatorias a abandonar el proyecto. Es más, no se veía ni siquiera conveniente, pues de lo que se trataba era de buscar fórmulas nuevas para hacer propuestas al mundo en diálogo abierto con la cultura contemporánea. El concilio afirmaba la necesidad de expresar el Evangelio de forma diferenciada en cada cultura. La unidad de la fe y de la revelación cristiana no implican una unidad de cultura y teología. No exigen una formulación única de la fe. Por este sentido de la pluralidad cultural, por su conciencia de la necesaria inculturación del Evangelio y de la Iglesia,
y de la evangelización de la cultura. El Vaticano II no aceptó la propuesta de un nuevo catecismo para toda la Iglesia. Los trabajos y documentos conciliares fueron el primer gran exponente autorizado de este empeño. Constituyen el gran catecismo de nuestros tiempos, según la expresión del Papa Paulo VI, repetida por Juan Pablo II, que ponen las bases de una reformulación de la comprensión de la fe. A pesar de no aceptar la elaboración de un catecismo universal, el concilio dispuso la elaboración de otro tipo de instrumento promotor de la catequesis, un directorio catequético. Se trataba de un manual orientador con directrices, ideas y métodos que permitiría a la Iglesia local contar con un plan ordenado de renovación catequética y redactar los catecismos locales. El 11 de abril de 1971, este deseo cristalizó con la publicación del Directorio Catequético General. El Concilio Vaticano II prescribió la redacción de un directorio sobre la formación catequética del pueblo cristiano. En cumplimiento de este mandato conciliar, la Congregación para el Clero se sirvió de una especial de expertos y consultó a las conferencias episcopales del mundo, que remitieran numerosas sugerencias y observaciones al respecto. El texto preparado fue revisado por una comisión teológica para esto y por la Congregación para la Doctrina de la Fe. El 18 de marzo de 1971 fue definitivamente aprobado por el Papa Paulo VI y promulgado el 11 de abril del mismo año, con el título Directorio del Catecismo General. Frente a esta decisión conciliar y en medio del proceso renovador de la Iglesia y de la explícita encomienda a las iglesias locales para elaborar sus propios catecismos, muy pronto se conocieron los resultados de este empeño. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos.
Continuamos con cuarta parte de los santos y santas de esta semana. 28 de octubre. San Simón y Judas apóstoles. Fiesta. Según un relato de San Fortunato, obispo de Poitiers, en el siglo VI, Simón y Judas fueron martirizados en Persia. Simón, llamado el Celote, predicó en Egipto y luego fue con Judas a Persia. Judas es el autor de la carta en el Nuevo Testamento, en la que avisa a los cristianos conversos sobre falsas enseñanzas. Se piensa que evangelizó Egipto y Mauritania. Se le llama Judas Tadeo para distinguirlo del Iscariote. Según la tradición, era pariente de Jesús, pero no se sabe mucho más de él. La devoción a San Judas está muy extendida, especialmente en los Estados Unidos y México, donde los fieles acuden a él en casos difíciles y desesperados. Estos primeros apóstoles, en relación directa e íntima con Cristo, recibieron la misión de edificar sobre la piedra angular que es Cristo, como nos dice el Catecismo. Los apóstoles contribuyen a la Iglesia como este fundamento que le da solidez y cohesión. Número 756. Noviembre. Primero. Todos los santos. Solemnidad. En los primeros tiempos, los cristianos empezaron a celebrar los aniversarios de las muertes de los santos en lugar de su martirio. Pero luego, diócesis vecinas empezaron a intercambiar reliquias y unir celebraciones en una fiesta común. Durante la persecución de Diocleciano, el número de mártires era tan alto que no se podían asignar días separados para cada uno, así que empezaron a agrupar en fechas comunes, y eso dio paso a diversas celebraciones de muchos santos por todo el mundo cristiano. En el año 609, el Papa Bonifacio dedicó el Panteón en Roma en honor de la siempre Virgen María y de todos los mártires. El Papa Gregorio III, año 731-741, consagró una capilla de la Basílica de San Pedro a todos los santos y fijó la fiesta el 1 de noviembre. La fiesta de hoy es una acción de gracias universal por la multitud de hombres y mujeres que, fieles a la voluntad de Dios, fueron testigos del reino a través de todos los tiempos. Estos hombres y mujeres de toda raza, clase social y estado de vida nos ofrecen a todos los cristianos una prueba de que la gracia de Dios actúa en todo tiempo y en todos, pues podemos alcanzar el reino eterno.
De esta santidad nos beneficiamos todos. Estamos unidos por la caridad y la gracia, como dice el Catecismo de la Iglesia. Estos bienes espirituales de la comunión de los santos los llamamos también el tesoro de la Iglesia. Número 1476. 2 de noviembre. Conmemoración de todos los fieles difuntos. Ya San Agustín había comentado la conveniencia de tener conmemoraciones de los fieles difuntos, además del día de los aniversarios individuales, y desde el siglo VII muchos monasterios dedicaron un día especial al recuerdo de los difuntos. En la abadía benedictina de Cluny se empezó a celebrar este recuerdo el 2 de noviembre y la fiesta se extendió a Roma en el siglo XIV. La fiesta se celebra siempre, incluso si cae en domingo. El sentido de la celebración es, en realidad, pedir por la iglesia purgante. Y en muchos países se habla de que esta celebración adquiere una importancia muy fuerte, con diversas tradiciones culturales de honrar y celebrar la vida de familiares y personas queridas fallecidas y de afirmar que la promesa del cielo es para todos los que aceptan la vida y la misericordia de Dios. Celebramos también la esperanza de nuestra propia resurrección, que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitamos en el último día. Número 1016. 3 de noviembre. San Martín de Porres, religioso. 1579-1639. San Martín es uno de los santos más populares entre las personas de habla hispana. Era hijo de un noble español y una mujer negra panameña que nunca se casaron, pero le dieron una educación cristiana. Martín estudió farmacia y enfermería y llegó a ser cirujano. Intentó ser monje dominico, pero por ser mulato no se le permitió en un principio, aunque después profesó como hermano lego o coadjutor. Hizo su apostolado entre los enfermos y pobres y prácticamente estableció un hospital dentro del monasterio. Sufrió discriminación dentro del monasterio, pero a su muerte acudieron miles de personas de todas las clases sociales de Lima, reconociendo la enorme labor que había hecho en la ciudad. Es contemporáneo de Santoribio, de Mogrovejo, Francisco Solano, Santa Rosa de Lima
y San Juan Macías. Se le atribuían hechos maravillosos como la obediencia que le rendían los animales y el don de la bilocación que le permitía servir a diversas poblaciones al mismo tiempo. A veces conocido como Fray Escoba por los trabajos humildes que le asignaban. Martín brilla por su gran humildad y sencillez y es modelo de lucha pacífica por la justicia social y contra el racismo. De la bienaventuranza de la pobreza, que es herencia de gloria para los pequeños, nos dice el catecismo. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres. Ellos verán a Dios. Número 2547. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado compartir estos momentos de reflexión de nuestra fe cristiana y católica. No se olviden de poder también acceder a otros medios de comunicación en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Feliz noche, feliz día para todos. Que siempre nuestra Madre, la estrella de la evangelización, nos encamine hacia el puerto eterno de nuestra patria celestial.